Tremendo. Mi fe. ¿Cómo crece mi fe? Hablando tú de tu fe. Claro, primero dijimos la fe en Dios. De creerle a Dios crece a través de la palabra. Escuchar la palabra. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer que mi fe crezca? O sea, ¿cómo voy a trabajar en mí misma la fe para que crezca? La fe en Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ya cuando escuchas la palabra, ¿cómo hacer para que esa fe, para que mi fe ahora, porque todos tenemos una medida de fe, ahora, ¿cómo voy a hacer para que mi fe crezca? Aquí está el gran secreto. Para que tu fe crezca, para que mi fe crezca, tengo que estar escuchándome a mí misma. ¿Cómo que escuchándome a mí misma? Vamos a ver. Dice la palabra en el libro del profeta Joel. En Joel 3:10, la segunda parte es la que vamos a tomar. Dice Dios ahí, diga el débil, fuerte soy. O sea, vamos a suponer, yo soy esa persona. Diga el débil, o sea, que yo misma diga, fuerte soy. Quiere decir que yo tengo que hablarme a mí misma, es lo que me está diciendo la palabra. ¿Qué es lo que yo me voy a hablar a mí misma? Me voy a hablar la palabra. Es algo parecido. La fe en Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora, para que mi fe crezca, tiene que ser a través de escucharme a mí misma. Diga el débil, fuerte soy. Yo me tengo que decir a mí misma. Dice aquí Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Yo tengo que estar ahí meditando en la palabra y decir, yo soy fuerte. La palabra de Dios dice, yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Jesús no dijo los débiles, lean mi palabra, sino que dice los débiles, háblense a sí mismos. Porque una cosa es leer. Cualquiera puede leer, pero decírtela a ti misma, aplicártela a ti misma, es algo muy diferente. Dios quiere que nosotros nos hablemos a sí mismos. Y así nuestra fe va a crecer. Y esto es un secreto que Pablo, el apóstol Pablo, sabía. Y en su ministerio, pues él lo aplicaba, por eso tenía un ministerio muy poderoso. Aleluya, este tema está hermoso. Vamos a hacer en esta mañana que nuestra fe crezca, que se convierta en una fe asombrosa. Vamos a conocer el secreto, lo estamos viendo. Y el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo, empezó a crecer de una manera tremenda. ¿Cuál era el secreto en Pablo? Que él se hablaba la palabra a sí mismo. Fíjate lo que él dice en Filipenses 4:13. Anota por ahí ese texto. Mira cómo se habla Pedro.
Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había tiempos que hablaba la palabra a los romanos, a los filipenses, pero tenía que venir el tiempo en que antes de que soltara la palabra a otros, él mismo se predicara a sí mismo. Porque la palabra de Dios primero es para nosotras. Antes de predicar la palabra a los demás, tenemos que predicárnosla a nosotras mismas. Y el secreto, Pablo lo conocía, hablarse la palabra a sí mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me imagino que en todo momento el apóstol Pablo estaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si le atravesaba una dificultad, algún problema, ahí estaba él hablándose a sí mismo, meditando. Eso se llama meditar en la palabra de Dios. Y se decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios dice allá en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Háblate la palabra. Cuando estás débil, tú di que eres fuerte. Y en este momento, Pablo dice, en un momento de dificultad, en un momento en que vienen los problemas, háblate la palabra. Eso era lo que yo me imagino que Dios le estaba diciendo a Pablo, háblate tú mismo la palabra. Declárate la palabra, suelta la palabra. ¿Y qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir a un ejemplo tremendo que tal vez lo vemos siempre, hemos hablado de ella muchas veces, pero vamos a ver que aquí se cumple ese secreto. El secreto de cómo hacer para que nuestra fe crezca. Cuando la mujer del flujo de sangre supo que Jesús venía, mira que ella comenzó a hablarse a sí misma. Yo quiero que anotes por ahí la cita. La cita está en Mateo 9:21. Vemos que ella corre hacia donde está Jesús. Pero cuando supo que Jesús estaba ahí, comenzó a hablarse a ella misma. Soltó ella misma la palabra. Fíjate lo que dijo. Ella más que nada empieza, antes de recibir el milagro, empieza a desarrollar la fe. Tú tienes, yo tengo, tenemos que desarrollar nuestra fe, trabajar nuestra fe. Para que crezca, tenemos que hablárnosla a nosotras mismas. Ella empezó a desarrollar esa fe. Comenzó a hablarse a sí misma. Ella misma, en otras palabras, se estaba profetizando lo que iba a suceder. Gloria a Dios por ello. Mira lo que dice Mateo 9:21. Porque se decía a sí misma, dice otra versión, la Reina Valera, mira lo que dice la Reina Valera 1960, dice, porque decía dentro de sí. Porque decía dentro de sí. Otra versión dice, porque se decía a sí misma. Decirse dentro de sí es que estaba meditando en la palabra. Ella se estaba hablando a sí misma. Y fíjate lo que decía. Porque decía dentro de sí, si tan solo, si tocare tan solamente su manto, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué estaba haciendo la mujer del flujo de sangre? Se estaba ella misma profetizando lo que iba a suceder. Estaba visualizando el momento del milagro. Se estaba hablando a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué fue lo que pasó? Ella tocó el borde del manto de Jesús, instantáneamente fue sana.
Fíjate, antes de que Jesús pudiera decir algo, ya había recibido la sanidad. Y ahora sí, cuando la sanidad sucedió, mira que Jesús no tuvo necesidad de orar por ella. No tuvo necesidad de tocarla y decirle, mujer, a ti te digo, muchacho, a ti te digo, levántate. Fíjate la fe tremenda de esta mujer que nos enseña algo grande. Mira, con todos los enfermos, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Y empieza Jesús a sanar a los enfermos. Pero con la mujer del flujo de sangre sucede algo diferente. Ella visualiza, ella misma se profetiza desde antes lo que va a suceder. Porque estaba desarrollando su fe. Que tan solo al hablarse a ella misma, si tan solo tocare, se empezó a visualizar, se empezó a ver tocando el manto de Jesús. Dice, seré sana, y fue sana. Y luego Jesús no tuvo necesidad de orar por ella. Y mira lo que dice Jesús. Pero Jesús, volviéndose, yo me imagino que se volteó a verla. Dice, volviéndose y mirándola, porque Jesús sabía quién era la persona que lo había tocado. Se voltea y la mira a la mujer y le dice, ten ánimo, hija. Ahí no le dijo recibe sanidad, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús ya sabía que el milagro ya se había producido en esta mujer. Le dijo, no hubo necesidad de que yo orara por ti. Tu fe, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Por eso tenemos que trabajar la fe, desarrollar la fe. Esa fe donde se produzcan los milagros. Esa fe que mueve montañas. Mira qué necesaria es la fe. Vamos, mira que esto de la mujer del flujo de sangre es algo tremendo. Que tú puedas visualizar. Que tú puedas hablarte la palabra de Dios a ti misma. Mira que el Salmo 107:20 es un versículo donde el salmista también se está hablando a sí mismo, está visualizando, está viendo y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y que tú puedas decir, el Señor, aunque que estés pasando por un momento difícil, estés ante con un enfermo, y que tú puedas visualizar, Señor, aquí hay un enfermo, pero Dios envió su palabra. Y empiezas a visualizar cómo Dios envía su palabra. Y lo sanó. Y si tú estás enferma, que tú te puedas hablar a ti misma. Dios envía su palabra para sanarnos, para librarme de la ruina. Y tú te apliques esa palabra. Que te hables a ti misma, como la mujer del flujo de sangre lo hizo. Como Pablo lo hacía. La mujer se decía dentro de sí, a sí misma. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Se hablaba a sí mismo. Dios nos dice, háblate a ti mismo. Diga el débil, fuerte soy. Que lo hables, que tú misma te lo digas a ti misma. El secreto de cómo hacer que la fe sea una fe asombrosa es hablarse a sí mismo.
hablarse a sí mismo la palabra una y otra vez. La mujer del flujo de sangre se convenció tanto, si tan solo tocare el manto de Jesús. Se convenció tanto de lo que ella estaba visualizando, que fue y tocó el manto y el milagro se liberó. Vino el milagro a su vida y el flujo de sangre se detuvo. Dale la gloria a Dios. Señor, aumenta nuestra fe en esta madrugada, en esta mañana. Señor, declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, va a aumentar esa fe. Tu palabra, Señor, es poderosa. Mira que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. ¿Te das cuenta cómo antes de que Jesús fuera y lo sanara como a los demás enfermos, ya el milagro ya había sucedido? Porque Jesús se dio cuenta que ya había salido virtud de él, dice la palabra. Qué fe enorme. Por eso Jesús le dijo, tu fe, mujer, tu fe te ha salvado. Una fe poderosa. Y yo quiero decirte, mujer guerrera, varón guerrero, Dios quiere que tú tengas esa fe poderosa que mueve montañas. Una fe que empieza a ver ya milagros en tu vida, en tu familia. Pero mira que a veces nosotros decimos, pero por aquí aquel enfermo sí sana y yo no. Pero ¿por qué mis vecinos prosperan mucho y yo no? Pues, Señor, ¿por qué bendices a aquellas personas y a mí no? El problema aquí no es Dios. Dios no es el del problema, sino la persona. Nosotros somos los mismos culpables de no poder ver las grandezas, el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas a través de sanidades, milagros, bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. ¿Por qué? Por nuestra fe. El cómo está nuestra fe. Tu fe, mi hermana, mi hermano, tu fe es la que toma la mano de Dios para que suceda lo que tú necesitas. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, todo es posible si puedes creer. Que tengas fe en Dios es bueno. Es muy bueno tener la fe en Dios, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero tener la fe en Dios no es suficiente. Todavía falta algo. Eso no es lo que te va a poner el milagro en la mano. Porque también aún los mismos demonios creen en Dios. Sino que antes de predicarles a los demás, antes de hablarles a los demás, primero predícate a ti mismo. Háblate la misma palabra. Creemos en Dios, ¿verdad? Tenemos fe en Dios. Pero ahora tenemos que hacer que nuestra fe crezca. ¿Y cómo va a crecer? El secreto está en hablarnos a nosotros mismos la palabra, predicarnos a nosotros mismos la palabra. Y a veces queremos que toda la gente entienda, que toda la gente tenga fe. Y nosotros, viene el momento difícil, el momento de la prueba, y no nos hablamos la palabra a nosotros mismos. Jesús les decía a los enfermos, por tu fe has sido sana.
¿Tu fe te ha salvado? ¿Sabes que la fe es la que trae la sanidad? La fe trae la sanidad, la fe produce los milagros, produce las sanidades. Pero mira lo que dice Mateo. Vamos a ir a Mateo 17:20. Aleluya. Mateo 17:20, Jesús les dijo, ¿qué es lo que estaba pasando? Los discípulos no pudieron echar fuera los demonios. Un demonio de un muchacho que estaba siendo atormentado por el enemigo. Y los discípulos ahí en ese pasaje, unos versículos antes, en Mateo 17:20, versículos antes, Jesús está con los discípulos y ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? ¿Por qué no pudimos? Eran los discípulos de Jesús y no pudieron echar fuera los demonios. Ese demonio que atormentaba a ese muchacho. Jesús les dijo, Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le contesta, por vuestra poca fe. O sea que Dios sabe la medida de fe que tenemos. Les dice el Señor a los discípulos, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, pequeñita, y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí tú me vas a decir, pero bueno, entonces tenemos que tener poquitita fe porque el grano es pequeñito. No está hablando del tamaño. Muchos creen, no, aunque tenga poquitita fe, como el grano de mostaza, que es diminuto, con eso voy a ver los milagros. Todo va a suceder. No, Jesús no se refería a exactamente el tamaño del grano de mostaza. Jesús se refería a que siendo tan pequeñito el grano de mostaza, produce enorme cosecha. La mostaza, ese granito pequeñito, produce grandísimas cosechas de mostaza. Crece. Porque así debe de ser nuestra fe. Tiene que crecer enorme. Les dice, por vuestra poca fe, por eso mis hijos, por eso discípulos, por eso no pudieron sacar ese demonio, porque tienen muy poca fe. Les dijo a los discípulos cuando estaban asustados en la tormenta, hombres de poca fe. Jesús sabe cuánta fe nosotros tenemos y por eso en esta hora la palabra nos está diciendo el secreto a través de lo que los hombres de Dios pasaron, experimentaron y se nos dice cuál es el secreto. Aplicar la palabra y decírnoslas a nosotras mismas. ¿Qué es lo que hace que salgan fuera los demonios? De acuerdo al pasaje que acabamos de ver, mis hermanas, ¿qué es lo que va a hacer que un demonio salga? Que los demonios salgan. Que los endemoniados sean liberados. ¿Qué es lo que va a hacer? A veces pensamos que el gritar y fuera, y que por más que grites va a salir el demonio. No son los gritos. No son los gritos los que van a sacar a ese demonio. Jesús les dice, pues no lo sacaron porque vuestra fe es muy poca. Tenemos que llegar al momento en que no se nos acabe la voz gritando para sacar un demonio, una enfermedad, sino que la fe mueva
las montañas. La fe que empiece a crecer en nuestras vidas y haga la fe que tú creas y que nosotros le ordenemos a todo espíritu inmundo salir de las vidas, ordenarle al cáncer que se vaya, la enfermedad. Mira lo que dice Lucas 10:19. Mira que la fe hace que nosotros aplastemos serpientes. La fe. Lucas 10:19 dice el Señor Jesús: he aquí, os doy potestad, les doy poder, guerreras, guerreros, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Nos da poder a todos nosotros, a todas mis hermanas que estamos conectadas, hasta a mí, a tus pastores. Dios les da ese poder, nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar, lo dice Jesús. Pero ¿por qué a veces dejamos que nos dañen las circunstancias? Que venga la tristeza a dañarnos. ¿Por qué le permitimos al enemigo que nos dañe, que nos inquiete? ¿Por qué no podremos, dice, hollar serpientes y escorpiones? Dios dice en la palabra que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero a veces sucede lo contrario. A veces podemos ver creyentes que le creen más al enemigo que al poder de Dios. Y Dios te ha dado poder. El problema no es Dios. El problema es nuestra falta de fe. Lo que pasó con los discípulos ahí en Mateo 17:20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por eso es urgente que en esta madrugada nos decidamos a que esa fe crezca. Y mira que la palabra de Dios nos está diciendo cuál es el secreto. Yo creo que lo vas entendiendo. Dios nos está hablando y nos dice cuál es el secreto para que esa fe crezca en nuestras vidas. Es bueno aumentar nuestra fe en Dios, en creerle a Dios, es bueno. Pero nuestra fe debe de crecer, deben de ir a la mano. Los demonios no se expulsan, las enfermedades no se expulsan con gritos, se expulsan con fe. Con fe. El ingrediente aquí es fe. Y tu fe, nuestra fe, determina qué autoridad tenemos. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad, pero la fe determina qué autoridad tenemos. Poca fe, mucha fe. Eso determina si tenemos autoridad o no. El enemigo no ataca tu fe en Dios. El enemigo ataca directamente a tu fe. Porque tu fe es la que va a hacer que tú puedas mover montañas. Tu nivel de fe, nuestro nivel de fe, caracteriza hasta dónde podemos llegar. Podremos tener fe, mis hermanas, mis hermanos, para poder ordenarle a un dolor de cabeza que se vaya, ¿verdad? Ay, es que el dolor de cabeza es fácil de ordenarle que se vaya. Y para eso sí tenemos mucha fe.
Pero tendremos el mismo nivel de fe para ordenarle a un cáncer o a un paralítico que se levante, a un cáncer para que se vaya. Contéstate esa pregunta. A veces podemos tener la fe para decirle a ese dolor de estómago que se vaya, porque lo vemos un problema pequeño. Pero esa misma fe, tendremos el mismo nivel de fe para ordenarle a un paralítico que se levante de la silla de ruedas. Por eso a veces no suceden los milagros, porque todavía nos falta que esa fe crezca. Y hoy vamos a saber cómo va a crecer esa fe en nosotros. Esa fe para ordenarle a un cáncer desaparezca, para ordenarle a un tumor desaparezca. Dice la palabra que cuando nosotros dudamos de algo, ya estamos pecando. Y a veces la duda viene. Ay, ¿será que yo oro por mi hijo? Ay, pero no creo. Nos piden que oremos por alguien que tiene cáncer y, ay, pues es que es bien difícil que se vaya el cáncer. Ya entró la duda. Ya entró ahí la duda. Ay, es que no, pues es que los doctores ya dicen que ya no se puede hacer nada. No, y ya tenemos ahí la diabetes, no se quita ya. Y el enemigo nos pone la duda. Y cuando la duda viene ya, y cuando ya está aquí, bueno, dice la Biblia que ya estamos pecando, porque no le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo a la palabra. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? Romanos 14:23. Anótenlo por ahí. Dice la palabra, porque el que duda sobre lo que come es condenado. Está hablando no solamente de lo comer, está hablando una forma, una similitud. El que duda de lo que hace, ya es condenado. Si yo misma digo, fíjate, tú te condenas a ti mismo, diciendo palabras. No, es que yo ya me voy a perder y todo. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. O sea, no debe de haber duda en nosotros para nada. Y todo lo que no proviene de fe, subráyalo ahí, es pecado. O sea que si en nosotros no hay fe, estamos dudando. O hay fe o hay duda. Dios bendiga a todos los que se están conectando, se van a conectar. Por medio de Facebook, por medio de YouTube. Denle la campanita, denle like para saber que están ahí. En otras palabras, si no tenemos fe, o hay duda o hay fe. ¿Qué hay en ti, mi hermana? ¿Qué hay en ti, mi hermano? ¿Qué hay en mí? O hay duda o hay fe. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Aleluya. Lo primero que apaga tu fe, fíjate, esto está tremendo. Anótalo por ahí. Lo primero que apaga nuestra fe son nuestros ojos. Lo primero que apaga o lo que está terminando con la fe son nuestros ojos. Tú ves al paralítico en una silla de ruedas. Lo que estás viendo está apagando tu fe, porque lo que tú ves te está diciendo, es bien difícil. Ves una persona que está ya
en un hospital muy grave por cáncer, lo que están viendo tus ojos, te empiezan a decir a través de la duda, ya no se puede hacer nada. Lo primero que apaga la fe son los ojos. Por eso la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Aleluya. El justo por la fe vivirá. ¿Cierto o no cierto? El justo por la fe vivirá. Otra vez, repítelo conmigo. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Es que no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. El justo por la fe vivirá. No es lo que tus ojos vean, lo que tus ojos naturales vean. Es lo que los ojos de la fe estén viendo. Y los ojos de la fe, esa es la fe que mueve montañas. La fe que produce milagros. La fe que tiene que ver que el cáncer desaparece, que el tumor desaparece, que el paralítico se levanta. No es por vista. La vista va a apagar tu fe. La vista te va a traicionar a través de la duda. El justo por la fe vivirá. La fe contradice todo lo que tus ojos ven. La fe contradice todo lo que tus ojos ven. Tus ojos ven que ese tornado no se va a ir. Tus ojos ven que el cáncer no se va a ir, que la persona va a morir. Tus ojos están viendo las circunstancias. Pero la fe está viendo una sanidad. La fe está viendo que el tumor desaparece, que el cáncer se va. ¿Quieres convertirte? Queremos convertirnos en guerreras poderosas. Que podamos ver a los enfermos que sean sanados a través de estas transmisiones. Y no solo a través de que las transmisiones que tenemos las moderadoras, con un canto, con un versículo, con una palabra que tú des ahí en tu hogar a tus hijos. Que cuando les duele el estómago, hasta aun cuando los médicos te traen resultados negativos de tu familiar. Y lo primero que hacemos es que viene la duda. Oh, tiene cáncer. Oh, y eso mata la fe. Eso mata la fe. Y no podemos permitirle, no permitas que la duda mate tu fe. Que los ojos maten tu fe. Dios le dijo a Josué. Fíjense, ahí está el secreto. Josué tenía a Dios que prepararlo para entrar a la tierra prometida. Y le dijo cómo hacerlo, cómo prepararse para entrar a la tierra prometida. Algo que, pues mira que sí le costó. Y ahí está en Josué 1:8. Le dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. El libro de esta ley, la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca. O sea que hay que hablarla, hay que hablarla. Hay que hablarla, hay que soltarla, no nada más leerla. Eso no va a hacer crecer tu fe. Tienes que hablarte la palabra a ti misma. Al enfermo soltarle la palabra. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Vas a meditar en esta palabra y la vas a hablar. No se apartará de tu boca, vas a meditarla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿La estás meditando?
de día y de noche, en el momento que viene la enfermedad, y te la tienes que decir a ti misma. Cuando te corrieron del trabajo, cuando no hay trabajo en tu casa. Señor, pero yo creo. Señor, dice tu palabra, que tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Y empieza a hablarte la palabra. El justo no vive por sus ojos, vive por fe. La cita está en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Cuando tú cierras tus ojos y empiezas a hablar contigo mismo, estás meditando la palabra de Dios. Cierras tus ojos y empiezas a meditar, a hablarte a ti misma. Candy. O vete en el espejo. Candy, confía que a sus ángeles mandará que te guarden en todos los caminos. Candy, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Para cuando ya empieces a meditar en la palabra, soltarla, abrir tu boca, mira que los milagros van a empezar a suceder contigo misma, primeramente. Número 1, para meditar la palabra de Dios, hay que hablarnos a nosotras mismas. Eso es meditar. Eso es meditar la palabra de Dios. Es lo que de Dios le decía a Josué. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. De día y de noche, háblate la palabra, Josué. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Dale la gloria al Señor en esta hora. Dios mismo se hablaba a sí mismo. Dios, el Creador, se hablaba a sí mismo. Y lo vemos en Génesis, capítulo 1. Jesús, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. ¿Sí? Es uno solo. Pero los tres estaban presentes en la creación. Pero es uno solo, la Trinidad es un solo Dios. Pero sin embargo, cuando Dios hablaba consigo mismo y decía: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Se hablaba a sí mismo. Estaba hablándole al Padre, estaba hablando el Padre a sí mismo, al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjate, él se hablaba la palabra a sí mismo, diciendo: hagamos al hombre. ¿Por qué si estaban los tres y es uno solo? ¿Por qué crees que Dios mencionó hagamos al hombre a nuestra imagen? Estaba soltando la palabra creadora. Se estaba produciendo el milagro. Dios hablando consigo mismo. Tú hablando contigo misma, que vas a hablar la palabra de Dios. El salmista David lo hacía. Estaba meditando en la palabra el salmista David. Y decía a sí mismo. Se decía a sí mismo. A sí mismo, le decía a su alma y a su cuerpo: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Se estaba hablando a sí mismo, a su alma, a su cuerpo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y meditarás de día y de noche. Soltar la palabra, ese es el secreto. Soltar la palabra para que tu fe vaya creciendo. El secreto de hablar la palabra, de declarar la palabra. El secreto, más que hacerlo de día, es hacerlo de noche, ya lo hemos dicho, hacerlo de madrugada. Si nosotros vemos en Jesús, en los evangelios, Jesús, ya vamos a terminar, esto está bueno.
Yo te aseguro que si ponemos en práctica esta palabra, van a empezar las cosas a cambiar a nuestro alrededor. Jesús nunca oraba de día, Él oraba de noche, en el Getsemaní, en el monte. Jesús oraba de noche, no de día. Y nosotros al hacer las declaraciones de la palabra, hablando la palabra, lo podemos hacer en el día, al mediodía, pero es mucho mejor hacerlas en la madrugada como Jesús lo hacía. La fe, que nosotros cuando empezamos a trabajar la fe, mis hermanas, la fe va a crecer. La fe se construye de las 12 de la madrugada a las 6 de la mañana. Las tercera y la cuarta vigilia. Tercera y cuarta vigilia de la noche, que son a las 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Estas son las horas para construir la fe, para desarrollar la fe, para hacer declaración. Con declarar la palabra, soltar la palabra, hablártela a ti misma, eso es declarar, hacer declaraciones de la palabra, hablártela a ti misma. Ahí estás construyendo, desarrollando tu fe. Y es mucho mejor hacerla en las tercera y cuarta vigilia, de 12 de la madrugada a las 6 de la mañana. Por eso empezamos a hacerla a las 12. Para declarar palabra. Este tiempo se llama meditar en la palabra. Tiempo para meditar. Mira que nosotros tenemos que ser capaces de comandar al día cuando aún no ha comenzado. En el libro de Job, Dios le dijo a Job: ¿ya le hablaste a la mañana? ¿Ya le hablaste al alba? ¿Qué es el alba? Cuando todavía está oscuro, en la madrugada. Y Dios le pregunta a Job: ¿ya le hablaste a la mañana? ¿Ya le hablaste al alba? Es importante la hora de hablar, soltar la palabra. Y nosotros también tenemos que ser capaces de comandar nuestro día cuando aún no ha comenzado, de soltar la palabra para que la bendición de Dios venga sobre nosotros en el día. Tu lengua tiene un poder enorme. Las cosas que suceden en el día, fíjate bien, y si quieres anótalo, las cosas que suceden en el día se comandan en la madrugada. La victoria no se gana durante el día. La victoria se gana en la madrugada. ¿Se ve la victoria? Ya para cuando tú estás en mediodía, en la tarde, ya la victoria ya la ganaste desde en la mañana. Cuando declaraste la palabra, cuando dijiste o declaraste que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos los caminos. Dios ya te guardó durante todo el día. Y sueltas la palabra en la madrugada. Y ya la victoria la tienes ganada. El día cuando ya amanece, cuando ya amaneció, cuando ya te levantaste ahora sí, es la manifestación de lo que tú dijiste en la madrugada, de lo que tú soltaste en la madrugada. Tu fe tiene que ser poderosa para empezar a soltar esa palabra. Que en este momento empecemos a hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo? Soltando la palabra, meditando en la palabra. Y cuando no estés en la transmisión, hazlo en tu casa tú sola. Háblate a la palabra, háblate a ti misma la palabra antes que hables con tus hijos, antes que prediques en la iglesia, antes que enseñes a otros, háblate, predícate a ti misma, a ti mismo la palabra.
Ay, Candy, dice la palabra, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hacer declaraciones de fe, lo que dice la palabra, simplemente. Dicen personas, es que eso de declaraciones no es de Dios. Bueno, declarar cosas tuyas, eso sí no es de Dios. Que tú digas me va a ir bien, eso se llama positivismo. Y no estamos hablando de positivismo. Cuando hablamos de declaraciones, estamos hablando de la palabra de Dios, no de otra cosa, solamente de la palabra de Dios. Declararla sobre tu vida. Señor, en esta madrugada, declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y tú vete ahí solita. Vete ahí solito y empieza a declarar palabra. Por más difícil que sea la circunstancia, no permitas que tus ojos te roben la bendición. El justo por la fe vivirá. Y empieza a ver con los ojos de Dios, empieza a visualizar. Empieza a soltar palabras sobre ti misma. Alma mía, bendice a Jehová. Candy, Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Confortará tu alma, Candy. Te guiará por sendas de justicia. Y empiézate a hablar la palabra, declárala. Suéltala sobre tu familia, sobre tus hijos en la madrugada. Y eso va a hacer que tu fe empiece a crecer. Y vamos a ir creciendo en la fe hasta que vamos viendo que los milagros de repente se empiezan a ver. Empiezas a soltar palabra. Empiezan a producirse los milagros. No es por vista, sino por fe. Dale la gloria al Señor en esta mañana. ¿Cuál es el secreto entonces, mis hermanas? ¿Cuál es el secreto para que nuestra fe crezca de una manera asombrosa y que produzca milagros? ¿Alguien me quiere contestar por ahí? ¿Cuál es el secreto? Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Dios, eres grande y maravilloso. El secreto es hablarnos a nosotras mismas la palabra. Josué 1:8, y ahí tienes todas las citas. Dale la gloria a Dios. Este tema está hermoso, la verdad. Porque sin este tema no podremos ver milagros. Es más, no podremos vivir. Sin fe, empero sin fe, es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor nos dice, ¿quieres que la aumente, hijita? Empieza a soltar palabra, empieza a soltar la palabra. Háblate a ti misma, nos dice el Señor. Háblate a ti misma, Candy. El Señor te dice, hermana Rocío, háblate a ti misma la palabra. Como se la hablaba David, como la hablaba Joel, como la hablaba Pablo, como la hablaba la mujer del flujo de sangre. Es bíblico. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, Señor. Y ahora nos vamos a ir, pero cada quien individualmente va a empezar a soltar esa palabra, a declararla. Toda enfermedad se tiene que ir y empezar a visualizarla y a declarar esas citas, esa palabra. Aleluya, bendito Dios. Tú eres maravilloso. Dice mi hermano Olguita, hoy solo te pido que aumentes mi fe. Y dice el Señor, pues empieza a trabajar, Olguita. Porque nosotros le pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Pero el Señor nos dice, trabaja. Empieza a trabajar. Tú sabes ya. Tú sabes cómo hacer para que aumente la fe. Sabes cómo hacerla. Suelta la palabra. El Señor nos ha hablado. No se lo dejemos ya ahora al Señor. Ahí tenemos el secreto. Nos cuesta.
Las cosas que suceden durante el día se comandan en la madrugada. Señor, hoy declaro en esta madrugada que tú nos pones por cabeza y no por cola. Señor, tu palabra, Señor, dice, bendita en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito, y empiezas a soltar palabra de bendición sobre tu familia, sobre tus hijos. Esa bendición se comanda en la madrugada y en el día vas a ver la victoria. No se ganó, la vas a ver en el día, pero ¿cuándo se ganó? En la mañana. Jesús lo hacía en la madrugada, durante la tercera y la cuarta vigilia. Aleluya. Así que denle la gloria a Dios con esos corazoncitos. Compártanlo con otros. Que esto sea de bendición para muchos. Y veamos la mano de Dios sobre cada guerrera, sobre cada guerrero de oración. Yo le decía al Señor, Señor, vamos a hablar esta palabra, pero habla primero a mí misma. Que la ponga yo, que sea hacedora de esta palabra, primeramente para mí. Que la hable para mí, Señor, y que sea de bendición después para todas las mujeres, para los varones, para los jóvenes, porque estamos aquí en esta tierra y no por vista, no es por vista, es por fe. El justo por la fe vivirá. La importancia de la fe es enorme. Así que Dios me les bendiga. Que tengan una bendecida madrugada y suelten la palabra antes de dormir. Bendiciones a todas. Un abrazo.